En este episodio vamos a hablar junto con otros expertos sobre el manejo de aguas residuales en la región. Uno de los ejes principales de la discusión tiene que ver con un reglamento de aguas residuales que en reciente data se emitió en Guatemala. Luego de la grabación del episodio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó en suspenso temporalmente la aplicación de dicho reglamento, esto por una solicitud de la Asociación de Municipalidades de Guatemala. Por lo tanto, consideramos importante que cuando escuchen este episodio sepan de dicha decisión de la Corte guatemalteca, así como tengan claro que lo resuelto no afecta de ninguna manera el fondo de lo discutido por nuestros expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso Legal, una sección de Conversalo by Arias en la cual mes a mes abrimos espacio para que diferentes especialistas pues nos hablen de diferentes temas de actualidad en la región. Es un espacio en el que Arias como firma espera dar la posibilidad para que nuestros clientes, para que nuestros amigos pues se informen sobre temas que nosotros consideramos novedosos y temas que pueden tener relevancia para su actuar diario. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de aguas residuales, específicamente el impacto de las aguas residuales a través de la región. Y para eso, pues, nos acompañan Roberto Cordero, socio de la Oficina de Costa Rica y especialista en temas de ESG y Derecho Ambiental. Y también nos acompaña don Carlos Flores, quien es asociado senior de la Oficina de Guatemala, que también es especialista en materia de ESG y Derecho Ambiental. Bienvenidos, Roberto, Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Germán, y bienvenido, Carlos. Creo que es importante un tema tan actual como el tema de aguas residuales. Es un tema que ha sido el talón de Aquiles de Costa Rica por muchos años. Es un secreto a voces que no somos tan ambientales como decimos que somos. Y de hecho, las credenciales que hemos perdido a nivel internacional, no solo a nivel de Centroamérica, ha sido por el mal manejo de aguas residuales. La legislación de Centroamérica ha venido tratando de integrarse. Guatemala hizo un primer esfuerzo hace ya bastantes años y por una decisión política se suspendió la aplicación de un reglamento que era novedoso en esa época, cuando empezábamos con el tema de regionalizar la legislación ambiental. Y en Costa Rica, pues si bien tenemos ya 4 historias de reglamentos exitosos, el último que ya contempla no solo actividades industriales, sino agrícolas, residenciales y demás, ya nos trae multas, nos trae hasta un impuesto ambiental, nos trae valoración de daño, nos trae algunas dinámicas que van más allá de solo contabilizar cuánto es la cantidad de agua que vierto y cuáles son las características que esas aguas deben tener. Y justamente de ese aprendizaje que Costa Rica tuvo, Guatemala retoma con fuerza este tema, por eso la invitación que tenemos hoy con Carlos, y está estrenando una legislación novedosa, igual de estricta, igual de regulatorio, desde el punto de vista de tener requisitos y requerimientos, y obliga al sector industrial, al sector residencial, al sector hotelero, al sector agrícola, a tomar nota del servicio ambiental que en realidad es como se debe ver, que nos dan los ríos, las quebradas y los cuerpos de agua que trasladan esa agua que vertemos con algunas calidades y algunas condiciones óptimas de acuerdo a que persista la vida en esos cuerpos de agua, persista el oxígeno, persistan los caudales y pueda haber un desarrollo sostenible real, ¿verdad? Creo que esta normativa se aleja de lo que se ha mal llamado hoy en día por ESG, greenwash o usar una marca ambiental falsa, que es como se está discutiendo tanto el tema de compliance hoy en día desde el punto de vista de ESG. Y creo que el ejemplo que vamos a ver con lo que Carlos nos va a contar de Guatemala va a ser muy valioso para entender cómo todo Centroamérica ya está empezando a no solo alcanzar las regulaciones de Costa Rica y de todos los estándares a nivel internacional, sino pues también superarlo y tratar de tener un desempeño ambiental igual o mejor, que como digo, no somos el ejemplo en Costa Rica a seguir porque
tratamos muy poco porcentaje del total de las aguas residuales vertidas. Las grandes empresas son las que están comprometidas y fiscalizadas y auditadas, pero hay mucho problema de aguas negras residenciales, hay mucho problema todavía de infiltración de aguas residuales al suelo, sobre todo en tanques sépticos o en fosas sépticas. Todavía en El Salvador es algo que se permite, en Nicaragua, en República Dominicana, y creo que Guatemala lo que está haciendo ahorita, que Carlos nos va a contar bastante, es un poco la misma línea o el mismo búsqueda de un buen desempeño ambiental, donde vertemos o manejamos las aguas residuales con las características del cuerpo de agua que las recibe. El paso futuro, si lo quisiéramos ver en un segundo programa, es como en Europa los cuerpos de agua se clasifican por número y entonces hay ríos donde sí se puede verter o hay ríos que ya están limitada la capacidad ambiental de recibir esas aguas y más bien se empieza a prohibir, aunque estemos virtiendo con cumplimiento, porque las condiciones naturales del río ya no lo permite, pero ese es el próximo. Entonces creo que sería interesante escuchar a Carlos y que nos cuente un poco de esta regulación nueva que está empezando en Guatemala. Claro, Roberto, muchísimas gracias. Y Carlos, tal vez con la introducción que hace Roberto, hablar un poquito sobre estas novedades que hay en Guatemala, de cómo impactan, de qué se trata. Claro que sí. Muchas gracias, Germán, por la introducción. Roberto, es un gusto compartir este espacio contigo. En efecto, pues como menciona Roberto, en nuestros países pues no son secreto a voces que muchas veces las aguas residuales pues no son manejadas adecuadamente, sobre todo pues no tanto por la industria o la empresa per se, sino también por toda la población. Vemos casos en donde estas se están vertiendo a los ríos, a los lagos, a cuerpos receptores sin que haya un adecuado tratamiento, ¿verdad? Es importante resaltar y reconocer pues que Guatemala es un país considerado megadiverso, esto debido a la diversidad biológica y cultural que posee, y es de suma importancia pues tener un sistema normativo que controle y cree disposiciones que marquen efectos positivos para el medio ambiente. Actualmente en Guatemala no tenemos una ley de aguas per se, después de que, más bien dicho, a pesar de que la Constitución lo establece y obliga al Congreso a emitir una normativa, una ley de aguas específicamente, pues no la hay como tal. Y no obstante a esto, pues sí tenemos diversas regulaciones y disposiciones que, pues como es el caso de ahorita, vamos a platicar. Es en Guatemala el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que es el reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. No obstante, me gustaría hablar un poco de los antecedentes de este reglamento. En el año 89 estaba en vigencia el Acuerdo Gubernativo 60-89. Este fue inoperante, pues ya que este fijaba parámetros por industria, por ejemplo, la industria agrícola o otros parámetros que se referían para la industria textil, a la industria de alimentos. Es decir, fijaba varios parámetros dependiendo de la industria a la que se estaba generando las aguas residuales, ¿verdad? Y pues básicamente era un reglamento de otros países que en Guatemala no funcionó. Luego un proyecto de reglamento en el año 1999. No se llegó a implementar ni tampoco se publicó en el diario oficial. Sin embargo, pues fijaba parámetros también por industria y tenía 3 etapas de cumplimiento, en un plazo de 9 años. Posteriormente, en el año 2005, se creó el penúltimo acuerdo, por así decirlo, el que derogó el 236, que es el que está vigente actualmente, y pues, fijaba parámetros de descarga de aguas residuales a cuerpos receptores con un cumplimiento de 3 etapas en un plazo de 9 años. El actual reglamento, que fue creado en el 2006, que es el vigente, fijaba 4 etapas de cumplimiento para la caracterización de los parámetros permisibles en las aguas residuales de disposición, y el plazo de cumplimiento era de 18 años. Actualmente, ahorita en mayo de 2024, se cumplió la 4ª etapa, que sería ya la última. Y cuando hablas de 18 años, eso es
¿Es un plazo razonable o está fuera No, de...? eso es el ejemplo vivo, creo, y no sé si Carlos piensa parecido, pero ese es el ejemplo de nuestro estado paternalista tan papá chineador del hijo mal portado, si lo vemos de esa forma, o sea, una normativa que pasa 18 años para verse vigente y nosotros no somos la excepción. Para el canon de vertido dimos 5 años y es un ridículo lo que se paga por canon de vertido, ¿verdad? Era $0.19 y $0.22 por la cantidad de oxígeno y de sólidos que se vierte. Eso es risible, ¿verdad? Por eso muchas empresas en Europa, cuando se preguntan acerca de los impuestos ambientales y los costos ambientales de producir acá, es realmente un chiste, ¿verdad? Y ese ejemplo, tal vez, Carlos, sin menospreciar la legislación de Guatemala ni la regulación regional, creo que en 18 años cambia todo, cambia tecnológicamente la forma de tratar las aguas. Antes eran puros separadores de sólidos. Hoy hablamos de procesos con ósmosis inversa, de procesos con sistemas de flujolantes, de homogenización de aguas, sistemas de separación de los sólidos groseros, de inclusive de la adición de cuerpos, inclusive de bacterias que tengan la habilidad de digerir y de manejar los sólidos para hasta producimos energía a partir de los gases que vienen del tratamiento de agua. O sea, se puede producir energía eléctrica a partir de la captura de los gases que se generan en una planta y el buen manejo de los lodos. Entonces, cuando uno ve el avance tecnológico y uno se devuelve y dice o trata de explicarle a alguien que duramos 5 años o 18 años para poner en vigencia una norma, creo que perdemos un poco de credibilidad, ¿verdad? Sobre todo, y Carlos, no sé si te ha pasado en Guate como acá, o ahora podemos hablar de las lecciones aprendidas y cómo Arias puede traer soluciones a todo el sector industrial. Muchas empresas que tienen o apuntan a cumplir con estándares europeos nos piden cuál es la legislación más exigente, no cuál es la mínima, Ujú. porque justamente el mercado meta donde quieren ir les pide y les exige con cumplimientos donde la trazabilidad de cómo yo produje cumpla con los requerimientos de Europa o de mercados muy demandantes, donde yo diga mi naranja, mi piña, mi banano, mi microprocesador fue producido en Guatemala bajo estos estándares ambientales, o en Costa Rica o en El Salvador, y la cadena de cumplimiento fue no solo con lo que dice la ley, sino que fui más allá, Ujú. ¿verdad? Entonces, y eso es lo que quiere el consumidor joven y el consumidor actual. Quiere tener un QR en su botella de vino para saber que la uva o la piña o el producto que está llevando a su computadora tiene todas esas capas ambientales de cumplimiento, Y para ¿verdad? allá, hacia allá es hacia donde va el mercado. O sea, Correcto, el mercado te va direccionando cada vez más a que ese sea el estándar. correcto. Y las empresas cada día tienen que buscar ir más allá incluso de lo que les pide la legislación. Sí, y creo que Carlos lo que nos va a contar ahora es justo la solución que Guatemala y que Arias Guatemala le está dando a las empresas de conocer esta norma y de cómo ponerse al día. Y creo que en eso Carlos nos puede profundizar un poquito más. Muchas gracias, sí, totalmente, Roberto. Aquí en Guatemala tenemos, pues no regulado, pero sí tenemos, por así decirlo, controlado unas fases de las etapas de tratamiento para las aguas residuales, justamente como lo venías mencionando anteriormente, donde podemos hablar de una primera fase que sería el pretratamiento, que esta es pues, la etapa donde básicamente se comienza la depuración de las aguas residuales y sirve para prepararlas para su purificación durante las siguientes etapas, ¿verdad? Posteriormente, pues podemos hablar de una segunda etapa que sería el tratamiento primario, que esta pues tiene por objetivo la eliminación de porción de los sólidos suspendidos dentro de las aguas residuales. Pasamos a una tercera etapa que sería el tratamiento secundario, y este pues es un proceso que se tiene como objetivo la eliminación de la materia orgánica del agua, así como los nutrientes tales como los nitrógenos y los fósforos. Esta es una acotación importante porque anteriormente en Guatemala, pues el reglamento, cuando estábamos en la etapa 3 de cumplimiento, con esta fase
de tratamiento, valga la redundancia, en las aguas residuales, se podía cumplir con los parámetros. Hoy por hoy, ya con la nueva etapa, ya es mucho más rigurosa en cuanto a los parámetros permisibles y ya podemos pasar a una cuarta etapa que sería el tratamiento terciario. Y aquí pues es donde se busca básicamente aumentar la calidad final del agua para poder devolverla al medio ambiente, al mar, a los lagos, o sea, a los cuerpos receptores o al alcantarillado pluvial. Correcto. En áreas, pues hemos tenido la experiencia de ir a hacer auditorías a empresas, básicamente, donde tienen sus plantas de tratamiento ya establecidas, porque otra curiosidad de este reglamento es que la vigencia que fue a partir del año 2006 aplicaba las primeras 4 etapas para entidades o entes generadores que estuvieran creados desde antes de la entrada en vigencia. Entonces, por ejemplo, los entes generadores nuevos, es decir, todos aquellos que implementaran o que se convirtieran en entes generadores a partir de la fecha de la entrada en vigencia, tenían que cumplir ya con la etapa más exigente, que es la etapa número 4. Entonces, un aspecto importante, pues como te mencionaba, nosotros hemos tenido la experiencia y la capacidad para ir a las entidades, a las empresas, a las fábricas, a las industrias, a ver cómo funciona el sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales y poder así retroalimentar pues la forma en la que se está llevando a cabo este funcionamiento, ¿verdad? Porque otro aspecto importante a tomar en cuenta son los muestreos que se debe realizar de conformidad con el reglamento al sistema de aguas residuales. Y Carlos, ahí viene un aprendizaje muy, muy rico para todos los participantes de este podcast y de esta presentación el día de hoy, que es cómo manejar esos conflictos y cómo manejar esas auditorías que menciona Carlos, porque cuando viene el ente gubernamental con tan poca experiencia, muchas veces se va a tratar de hacer un análisis de cumplimiento sin tomar en cuenta las condiciones del cuerpo de agua a donde están yendo los vertidos. Y nos encontramos que puede ser que el cuerpo de agua venga más contaminado de lo que estamos vertiendo, como ha pasado en algunos lagos en Guatemala o ha pasado aquí en los ríos del área metropolitana, sobre todo. Y entonces ahí hay que entender cómo esta normativa debería evolucionar hacia cuerpos de agua que tal vez ya no pueden recibir aguas residuales por sus mismas condiciones, donde el gobierno y el Estado ha abandonado el tratamiento de primario y secundario que hablaba ahora Carlos en los mismos ríos por descargas institucionales. Pensemos en todos los hospitales del Estado, todas las salas de cirugía, todas las salas de tratamiento, toda la parte de la morgue, de los diferentes hospitales, hacen muchísimas descargas de lo que ustedes se puedan imaginar con esas descripciones directamente a los sistemas sanitarios que no están hechos para eso tampoco, ¿verdad? Entonces nos encontramos ante un reto de pedirle al sector industrial que cumpla con la normativa sin tomar en cuenta la línea base, diría un técnico o un científico. Primero, ¿cómo está el cuerpo de agua donde estoy virtiendo? Y si yo me estoy transformando en un contribuyente o me estoy transformando en un catalizador de cosas positivas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí el tema de cumplimiento, que es mucho de lo que vos haces aquí con nosotros, Germán, en Arias, tiene que ver también no solo con cumplir la norma por cumplirla, sino también tener claro cuál es mi mercado meta como empresa, ¿verdad? Y si yo estoy en Guatemala o en Honduras o en Costa Rica, quiero cumplir con los estándares, pero también busco hacia dónde voy con este marco regulatorio, ¿verdad? Claro, y ahí pensando un poco, Carlos, también el ejemplo que daba Roberto ahora, ¿qué pasa si yo como empresa sé que ya estoy desfogando aguas en un cuerpo que ya tiene cierto nivel de contaminación? O sea, ¿valdría la pena, por ejemplo, que la empresa preventivamente ya tenga debidamente comprobado estudios No. que den certeza de que el agua que viene ya está? Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Que la legislación a Centroamérica nos está llegando 40 años después del desarrollo industrial o casi. Acordémonos que la curva de crecimiento agrícola era de 1940, 1950.
y las grandes empresas se vinieron a instalar aquí sin estos requerimientos. Entonces, nos vamos a topar los cuerpos de agua como están y vamos a verter con el cumplimiento de la normativa. ¿Hacia dónde va evolucionando eso? Tendrá que venir una legislación de caracterización de las aguas superficiales para que, como en Alemania sucede o en Dinamarca, los ríos tengan cierta numeración. Y entonces, de acuerdo a esa numeración, yo puedo usar esos ríos para navegación, riego o el río me dé ese servicio ambiental. Y entonces ahí viene el secreto de un reglamento que cobre ese servicio ambiental que el río da. Y entonces ahí sí, yo quiero producir en Guatemala. Bueno, me cuesta tanto, pero ambientalmente me cuesta esto más. O quiero producir en Costa Rica. Bueno, me cuesta tanto, pero ambientalmente están estos requerimientos. Cuesta es una palabra un poco tramposa en el sentido de que parte de la idea también de cumplimiento o parte de la idea de la inversión en temas ambientales es precisamente que deja de ser un costo para hacer una inversión en el sentido de que, como hablábamos anteriormente, las empresas te piden o tus clientes finales te piden que hagas las cosas de esa manera. Entonces, al final de cuentas, es una inversión en ser una empresa que cumple con estos estándares y vende en el mercado. Y en algún momento incluso es que pueda vender en el mercado. Correcto. Totalmente. Sí. Y creo que también un punto importante para pues, hacer valer este tipo de circunstancias ante falta de una legislación específica o más avanzada, como es en el caso de Guatemala, es la elaboración del estudio técnico, ¿verdad? Que la misma normativa te lo establece como obligatorio, que pues es un estudio que tiene que elaborar una persona, un profesional a cargo de la empresa o tercerizado, pero que tenga las capacidades para hacer este tipo de estudios. Generalmente pues sería un especialista de saneamiento ambiental. Y pues aquí se va a también caracterizar el tipo de afluente y de efluente que está teniendo la empresa en cuanto al tratamiento de aguas, ¿verdad? Un punto importante, sobre todo para el tema de la caracterización de las aguas y cuál va a ser la disposición final de estas, ya sea en un cuerpo receptor en el alcantarillado municipal, es que se establezca un sistema o una tecnología para la toma de muestreo. Y esta toma tiene que ser en una parte específica de la planta donde esta no esté todavía comprometida, más bien dicho, las aguas no estén comprometidas con otras aguas que se puedan haber mezclado de otras, pues de otros ríos o de otras entidades que también están haciendo un tratamiento de aguas específicamente, ¿verdad? Sí, y eso que mencionas, Carlos, cuando hemos tenido que ir a juicio es fundamental en el tema probatorio y es que la muestra de vertido no se toma en el cuerpo de agua o en el río o en el lago, se debe tomar en la última unidad de conducción. Y la última unidad de conducción no es la tubería, es justamente dentro de la planta de tratamiento el último módulo de tratamiento final, Claro, ¿verdad? porque entre ese módulo y donde se vierte se puede contaminar la muestra. Exactamente. O se puede mezclar con agua de lluvia o en el cuerpo de agua ya nos tenemos que topar quiénes más contribuyeron aguas arriba. Exacto. Y entonces cuando viene una denuncia, volvemos a tu pregunta. Si no hay una línea base del río y me están denunciando a mí porque hay menos oxígeno en el río o hay más sólidos en el río, ¿cómo saben que soy yo? ¿Cómo me pueden penalizar a mí o cómo me pueden cargar la multa a mí si no se sabe cómo viene el río? Entonces nosotros acá en Arias hemos recomendado a todas las empresas hacer un muestreo 50 metros antes y 50 metros después y tener un histórico, aunque no lo pida la norma, de cuál es el comportamiento del río. Porque en estos días y este fin de semana, sobre todo que hubo tantas muertes en sucesos acuáticos acá en Costa Rica por cabezas de agua, justamente las condiciones del río no son las mismas de este fin de semana a la que puede ser el próximo miércoles o la que puede ser el jueves. Y entonces, si quieres hacer un muestreo comparativo o un muestreo compuesto, que son 5 muestras cada 30 minutos en un cuerpo de agua, no va a ser representativo si lo tomas dentro del río, sino que va a ser con todos los que contribuyeron en estas 2 horas y media. Entonces, creo que ahí hay muchas lecciones por aprender y es tema de otro programa donde veríamos cómo manejar una denuncia desde el punto de vista de aguas residuales, porque tienes que tener el técnico que acaba de hablar Carlos, tienes que tener el hidrogeólogo, tienes que tener el ingeniero químico que maneje estos temas, o inclusive el biólogo para el análisis forense,
diferencia de los peces muertos, que no es lo mismo un pez intoxicado por químicos que un pez al que le faltó oxígeno por exceso de sólidos, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que ver caso por caso. Claro, claro, claro. Y Carlos, desde la perspectiva también práctica, ustedes en Guatemala han tenido experiencias de este tipo, o sea, en el sentido de situaciones en las cuales tienen problemas con el muestreo, digamos, con la técnica para manejar ese tipo de situaciones. Sí, sí, Germán. De hecho, pues nosotros hemos asesorado a clientes en cuanto a los puntos del muestreo de las aguas residuales, porque en muchas ocasiones el cliente, pues como por falta de conocimiento de este tema, porque es un tema muy técnico, no realiza el muestreo adecuadamente, o bien en la toma del muestreo, por ejemplo, lo hace en muestra simple y tiene que ser una muestra compuesta. Esto quiere decir de que se hacen varias muestras, que estas en su conjunto van a formar un solo muestreo, y esto pues va a depender de las horas en que se haga la disposición de las aguas residuales, dependiendo del horario de funcionamiento de las empresas o de las industrias. Entonces este es un tema bastante importante, porque en algunas ocasiones los clientes creen que ya tienen pues elaborados sus muestreos, que el reglamento te pide por mínimo 2 al año, y el problema es la forma de toma de la muestra. Entonces esta no funciona, y en algún momento que la autoridad te pueda pedir la presentación de estos resultados, te puede decir que no son válidos, ¿verdad? Otro aspecto importante es que del que les mencionaba en cuanto al reglamento técnico de aguas residuales, este reglamento no se presenta de oficio, por así decirlo, al Ministerio de Ambiente, sino más bien las empresas lo deben resguardar, o los entes generadores de aguas residuales lo deben resguardar en su haber, y en dado caso sea solicitado por el ministerio, se tiene que presentar. Cada reglamento tiene una vigencia de 5 años, y esto pues debido a que obviamente en el transcurso de los años pues se va dando una variación hasta cierto punto de las actividades o de la cantidad de efluente que se está generando en cuanto a las aguas residuales en cada una de las operaciones o de las empresas, ¿verdad? Entonces es importante hacer esta actualización, porque si el reglamento sí establece que es de 5 años. Otro punto importante también a mencionar es el uso adecuado, más bien dicho, no solo de las empresas, sino también de las fábricas o de las comunidades, para hacer el vertido a los cuerpos receptores. Por ejemplo, en Guatemala tuvimos hace algunos años pues un descontrol en el agua de Titlán, donde se creó esta cianobacteria, que son como cuerpos globosos que se forman en la capa superior del lago. Y esto pues lo que provoca al final de cuentas es que el lago no sea útil, o sea, no sea vital en cuanto para la pesca, para el turismo, para el transporte. De hecho, el gobierno en su momento pues sí emitió un comunicado diciendo que no era salubre acudir al lago por ese tema que se estaba dando. Y esto al final lo que representa es una contingencia en cuanto a la salud de la población, no solo la población aledaña, sino toda la población que se involucre en la visita al lago, o que vivan en los aledaños, sino también para la economía, tanto la economía local, porque sabemos que Atitlán es uno de los sectores más turísticos que hay en Guatemala, como para la economía nacional, ¿verdad? Entonces creo que al final de cuentas es importante crear un balance en cuanto a las exigencias que establecen las normativas, para poder ser nosotros benévolos también con la naturaleza, ¿verdad? Porque al final de cuentas son recursos naturales que son limitados. Entonces, mientras más se contaminen los lagos, mientras más se contaminen los mares, entonces los ríos, esto provocaría al final de cuentas una destrucción para todos los países de la región en cuanto a la economía y en cuanto a la salubridad de las personas, ¿verdad? Sí, yo creo que las lecciones que nos toca aprender va a ser mucho a partir de la auditoría y la fiscalización que haga la autoridad, y también cómo vaya creciendo el aprendizaje de la autoridad. Nos ha pasado, hemos tenido muchas experiencias, no hemos perdido ningún caso, todos los hemos ganado, eso es muy importante. Siempre hay una conciliación o una remediación que se puede hacer,
Pero sí, en esa remediación, si hay un desvío de parámetros, si la empresa tuvo un problema en la parte de digestión de las bacterias o en la parte del aireador que nos ayuda con la oxigenación del agua o tuvo una descarga fuera de lo normal y un desvío, siempre hay una posibilidad de mejora del cuerpo de agua y del manejo que el reglamento no trae. Y eso es muy importante. El reglamento no nos dice cómo remediar. Nos habla de las sanciones y las normas, pero es en los juicios donde hemos ido aprendiendo con los ministerios de ambiente, de salud y demás, cómo llegar a hacer y ejecutar estos planes remediales para cumplir cuando hay accidentes, porque también hay accidentes en estas. Las plantas de tratamiento al final son casi que seres vivos que tienen que tener un cuidado muy técnico y muy del día a día. Y eso es algo que el sector industrial está aprendiendo en algunos países como Guatemala, donde, como has visto que Carlos nos ha explicado, les ha tomado 18 años llegar a este nivel de madurez de cumplimiento. Y Costa Rica, que se jacta de ser tan ambiental, pues tiene muchísimos años de que este es el talón de Aquiles, ¿verdad? Entonces tampoco es el ejemplo real de cómo cumplir con estos temas, ¿verdad? Claro, claro. Y si habláramos, Carlos, Roberto, digamos, de 2, 3, 5, lo que ustedes consideren, así, puntos esenciales, consejos principales o ejes principales a tomar en cuenta en este tema, digamos, desde la perspectiva de la prevención y del cuidado posterior, ¿qué me dirían? Yo creo que lo principal es conocer exactamente lo que... A ver, cuando nos topamos con reglamentación nueva, y Carlos tal vez nos puede dar su experiencia con un reglamento tan nuevo allá, muchas empresas compran un llave en mano, llamémoslo así, ¿verdad? Como cuando compras una casa y la esperas que venga con todas las amenidades y los accesorios y demás. Y a veces te das cuenta justamente que la planta de tratamiento no tiene las capacidades en volumen y en la carga orgánica que debería manejar. Entonces muchas veces la planta de tratamiento la compran para cumplir como un accesorio adicional. La planta no fue construida con esa planta de digamos, la industria no fue construida con esa planta de tratamiento y trata de ponerse al día con una norma sin tomar en cuenta que hay picos de volumen de agua que se llaman picos hidráulicos, que hay picos de demanda de sólidos y de carga orgánica, como explicaba ahora Carlos, y entonces tal vez el tratamiento secundario falla porque las bacterias no pueden comerse todo lo que les llega o se canibalizan y se comen entre ellas, ¿verdad? Por falta de comidita. Y entonces hay que volver a resetear el sistema de tratamiento. O por algún crecimiento en la industria, llega un flujo más alto y entonces el agua no viene homogenizada o no viene con la misma característica durante todo el día y tienen que hacer un manejo de homogenización de esas aguas o agregarle más módulos a la planta de tratamiento. Entonces, yo creo que esto debería ser diseñado también como se diseña un nuevo proceso productivo y las empresas no lo están haciendo. Y la memoria de cálculo, el manual de operaciones tiene que adaptarse a estos cambios, ¿verdad? Porque tal vez, no sé, Carlos, tu experiencia en Guatemala, pero aquí la autoridad regulatoria no revisa ese manual de operaciones. O sea, estás cumpliendo con el reporte operacional y todo bien, pero puede ser que el manual de operaciones esté desactualizado. No sé qué has visto vos allá, Carlos. Sí, de igual forma en Guatemala, a final de cuentas, lo que revisa la autoridad pues, es el estudio técnico y no se adentra tanto en la operación como tal de la planta. Es más, ellos lo que les interesa saber es si están cumpliendo con los parámetros o no. Entonces, justamente como menciona Roberto, creo que un eje importante para el tema de las aguas residuales que se están generando, vamos a ver, siempre la solución es la prevención. Totalmente, pero sí, obviamente podemos entender que siempre se da la situación donde pueden haber desvío de parámetros. Es sumamente importante crear un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque esto nos puede servir para una posible implicación legal ante la autoridad, tanto administrativa como en este caso sería el Ministerio de Ambiente, como la autoridad judicial, ¿verdad? Porque acordémonos que también por desviación de parámetros se puede considerar contaminación y la contaminación, pues al final de cuentas está tipificada en Guatemala como un delito.
Entonces es súper importante que las empresas tengan conocimiento de este tipo de reglamentos, lo prioricen como una situación de operación de la empresa tal cual, le den la importancia que se requiere, y pues ahí sí que tener que hacer las inversiones necesarias para poder cumplir también con el reglamento que es el que está vigente actualmente, ¿verdad? Y como bien menciona Roberto, a pesar de que ha sido un reglamento que tardó 18 años en implementar su última etapa, pues al final de cuentas ya está aquí, está desde mayo, y los niveles permisibles de los parámetros son bastante exigentes. Entonces ya los sistemas de tratamiento secundarios y primarios ya no son suficientes. Entonces, para las empresas que nos estén escuchando, nosotros con mucho gusto podemos hacer una análisis y revisión de sus estudios técnicos, de sus muestreos de agua. Por el mes que estamos, que es junio, ya tendrían que estar, si no es que ya lo hicieron, ya tendrían que estar implementando el muestreo, el primer muestreo anual. Entonces creo que este es el momento clave para poder implementar un cambio en cuanto a al cumplimiento de esta normativa, ¿verdad? Perfecto, perfecto, ¿verdad? Pues muchísimas gracias tanto Carlos como Roberto. La última reflexión que haré yo es que estamos hablando de Costa Rica, Guatemala, pero esto evidentemente tiene un impacto regional. Correcto. O sea, en los demás países de la región tenemos equipos también, ¿verdad? Que Así es. pueden trabajar en esto. Y ya hemos trabajado en el resto de los países en este tema, inclusive República Dominicana, así que estamos para servirles, hemos aprendido mucho en estos temas. Creo que para terminar con una anécdota, creo que es interesante saber un momento histórico cuando llegaba una multa a una planta de producción y la inversión que había que hacer en la planta de tratamiento era como de $150,000. Y le pregunté una vez a un gerente cuánto costaba un día cerrada de la planta. Y la planta, el día cerrado de la planta costaba $80,000 y la pretensión de la orden sanitaria del Ministerio de Salud era 60 días. Entonces fue muy fácil la multiplicación, ¿verdad? Porque eran $4.8 millones el costo. Entonces cuando ya te sientas con un gerente y le dices, bueno, o invertimos los $150,000 en la planta o son $4.8 millones. Y creo que ahí es donde la matemática cruda logra convencer a cualquiera. Gracias, Herman. No, definitivamente, pues muchísimas gracias tanto Carlos como Roberto. Nuevamente ha sido realmente muy provechoso el espacio y esperamos que también para los que nos escuchan, y como siempre, pues la idea es que sepan que conozcan también nuestros equipos, que estamos acá disponibles y de verdad muy agradecidos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio.